¿Cómo están? Con mi grupo nos vamos a adentrar en el mundo de la inyectología. Es por eso que tenemos que primero comenzar a definir ciertos conceptos. ¡Comencemos! Bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud de la persona frente al riesgo biológico, químico y físicos a los que están expuestos al desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Van a existir lo que son medidas de seguridad para reducir y evitar la transmisión de infecciones, como es el lavado adecuado de manos, el uso de barreras de protección como son el uso de guantes, también el uso de gafas de protección, como también el uso de mascarilla. Y también el disminuir la manipulación de objetos cortoportantes que van a ser desechadas en cada uno de estos tachos correspondientes. ¿Cuándo lavarse las manos? Porque es muy necesario lavarse las manos debido a que aquí se pueden transmitir millones de microorganismos. Es por eso que nosotros las vamos a lavar cuando son visiblemente sucias. Cuando es visiblemente sucia, nosotros vamos a utilizar lo que es agua y jabón. Pero cuando las manos no se encuentra visible la suciedad, nosotros lo vamos a desinfectar con desinfectantes de base alcohol. A continuación vamos a ver la técnica adecuada para un lavado correcto de manos. ¿Cómo lavarse las manos? Primero debemos mojarnos las manos con agua, completamente. Después depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frotarse las palmas de las manos entre sí. Frótese las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazados los dedos, y después hacemos lo mismo con la otra mano. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándonos los dedos. Después de esto se hace el mismo procedimiento con la otra mano. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y este procedimiento se lo vuelve a hacer con la otra mano. Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y este procedimiento se lo vuelve a hacer con la otra mano. Después de esto, nos enjuagamos las manos con agua. Secamos con una toalla desechable. Esta toalla va a servir para cerrar el grifo y vamos a tener unas manos seguras. 5 momentos para el higiene de manos. El primero es antes de tocar al paciente. El punto 2 es antes de realizar una tarea de limpia o aséptica. La tercera es después del riesgo de exposición a líquidos corporales. La cuarta va a ser después de tocar el paciente. Y la quinta es después de tener algún contacto con el entorno del paciente. El higiene de las manos va a ser la desinfección de las manos con alcohol. Este va a durar aproximadamente un tiempo de 20 a 30 segundos, va a durar menos a comparación del lavado de manos que dura de 40 a 60 segundos. Y este tiene el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es que no va a tener contacto con agua y tampoco no vamos a utilizar ninguna toalla desechable para poder secarnos las manos. Yo les voy a hablar sobre la antisepsia. La antisepsia es la destrucción de los gérmenes por medio del empleo de antisépticos. Otro concepto que se le podría dar es que es un procedimiento para la eliminación o la disminución de microorganismos presentes en seres vivos. Estos microorganismos normalmente habitan en la piel o en la mucosa de nuestro cuerpo. Un ejemplo de estos es la higiene de las manos como medida antiséptica. La asepsia, por otro lado, es un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio antiséptico. Otro concepto también que se le puede dar
es que es un procedimiento que pretende acabar con los microorganismos presentes sobre objetos, superficies, instrumentos, entre otros. Otros ejemplos de esto es la colocación de barreras de protección como la mascarilla, los guantes, el mandil y la vestimenta quirúrgica. Ya. Para la eliminación de desechos en el tacho rojo se desecha medios infecciosos. Son los desechos contaminados con sangre u otros fluidos corporales, como por ejemplo los hisopos, los vendajes o instrumentos médicos desechables. Para el tacho amarillo se utiliza la eliminación de los objetos cortopunzantes. Un ejemplo de esto sería las agujas, los bisturíes y las cuchillas desechables. Y por último, para el tacho negro se utilizan los desechos comunes, que son los desechos que no entran en ningún peligro con sustancias biológicas, químicas, radioactivas o físicas en particular. Ya, nosotros les vamos a exponer acerca de la inyección por vía intradérmica. Somos Samantha Murillo, Alejandra Quesada y Daisy. Ya, en información general, esta inyección se va a aplicar en las capas externas de la piel y se va a valorar la respuesta, porque esta en general se aplica para saber si una persona es alérgica, o también en el caso de la tuberculina para detectar si el paciente puede ser tuberculosis. Entonces se va a valorar la respuesta del paciente en 24 a 48 horas. En caso de la tuberculina, esto va a cambiar a 48 a 72 horas. La jeringa que vamos a emplear no mayor a 1 mililitro, y el contenido generalmente es de 0.5 mililitros o menor. El calibre de la aguja va a variar, puede ser de la 25 gramos, que va a medir unos 59 centímetros, la de 26 gramos 0,95 centímetros y la de 27 gramos 1.20. Para los materiales, recordemos que los materiales se utilizan en un ambiente estéril. Vamos a necesitar una toronda con alcohol de 70 grados, clorexidina o povidona, ya que estas van a ayudar a que la piel se mantenga libre de cualquier tipo de germen que pueda infectarla. Los calibres de la aguja van a ser de 25 a 27 gramos, la de 25 gramos va a ser de 1,59 centímetros, la de 26 gramos va a ser de 0,95 centímetros y la de 27 gramos va a ser de 1,27 centímetros. La jeringuilla no va a ser más allá de 1 mililitro. Usualmente se utilizan 10 dosis liofilizadas y vamos a necesitar unos guantes de procedimiento. Ya, para la técnica correcta se va a limpiar la zona con una toronda de alcohol en movimientos circulares sin repasar sobre las zonas en las que ya se ha aplicado. Hay que permitir el secado de la piel y nos vamos a colocar los guantes. Vamos a verificar que el pulgar y el índice estén secos, puesto que con estos vamos a tensar la piel. Y esto se realiza con la mano no dominante. Con la mano libre, que es nuestra mano dominante, vamos a sostener la aguja, como se puede observar en la imagen, con un ángulo de 10 a 15 grados respecto a la zona en la que se aplica la inyección. Listo. Las zonas donde se puede aplicar la inyección intradérmica son las más externas, por ejemplo la cara anterior del antebrazo, donde es la zona más frecuente donde se aplica esta inyección. Otras zonas de aplicación son en la región superior del pecho, cara lateral del brazo y región escapular. Estas zonas van a tener cierto tipo de pigmentación clara, van a ser áreas suaves y van a carecer relativamente de vello, ya que esto sería un impedimento para realizar este tipo de técnica y podríamos tener algún tipo de reacción adversa. Para la técnica correcta vamos a identificar al paciente, es decir, su historia clínica o cualquier otro factor que pueda
impedirnos realizar una técnica adecuada o que puede impedir la aplicación de la inyección. Además de esto, la privacidad y explicación del procedimiento para que el paciente se pueda sentir cómodo y todo se dé de la mejor manera posible. De ahí la zona más utilizada, como ya mencionó mi compañera, es la cara anterior del antebrazo, aunque también se pueden utilizar otras zonas como la región superior del pecho, un poco debajo de las clavículas, la cara lateral del brazo o la región escapular. Listo, la marca de... Vamos a insertar la aguja alrededor de 0.3 centímetros bajo la epidermis en zonas separadas entre sí por una distancia máxima de 5 centímetros. Se inyecta el antígeno con lentitud, ya que no deseamos que este procedimiento sea un procedimiento brusco. Se debe percibir cierta resistencia y debe formarse una vesícula mientras se infla el antígeno. Si esta vesícula no llega a formarse, significa que la aplicación ha sido muy profunda. Se debe retirar la aguja y se aplicará otra dosis de prueba a una distancia mínima de 5 centímetros del primer lugar. Se retira la aguja con el mismo ángulo de inserción y no se debe frotar el lugar para evitar que el líquido que ya se introdujo anteriormente se esparza, ya que esto podría llevar a irritar el tejido subyacente y afectar los resultados de la prueba. Finalmente vamos a colocar una gasa sobre la zona para evitar algún tipo de infección. Ya, el círculo marca el lugar. Vamos a dibujar un círculo con marcador alrededor de la zona donde se ha aplicado la inyección. Tenemos que indicarle al paciente de que tiene que evitar lavarse o quitar la marca de los círculos, ya que estos nos van a poder identificar las reacciones. Posterior a esto, ya para finalizar todo, vamos a desechar las agujas y las jeringas de acuerdo con las políticas del hospital, además de también los guantes. Y como ya les dije en un principio, la respuesta del paciente se valora a las 24 y 48 horas generalmente. Y en el caso de que sea para una detección de tuberculosis, cuando se aplica tuberculina, esto va a cambiar en un transcurso de 48 a 72 horas. Finalmente, la aplicación de una inyección intradérmica. Para aplicar una inyección intradérmica, primero se debe fijar el antebrazo, luego se inserta la aguja a un ángulo máximo de 10 a 15 grados, de tal manera que solo funcione la superficie cutánea, es decir, la capa más externa de la piel. El antígeno debe producir una pequeña vesícula al tiempo que se inyecta. Yo les voy a hablar sobre lo que es la inyección subdérmica y de qué consiste. Ahora, ¿qué es una inyección subdérmica? Esta será una vía de administración de fármacos, la cual será aplicada en el tejido adiposo, es decir, lo que se encuentra ubicado bajo la piel. Tenemos algunas características esenciales, como lo que es del calibre de la aguja, que puede ser desde 24 a 27 G o de 0,6 milímetros. También tenemos otras características como que tiene que tener el pincel medio, un cono de color naranja y junto a ello una longitud de 16,22 milímetros. Ahora, otra característica esencial es la cantidad máxima que se le puede administrar al paciente, y esta será entre de 1 a 2 mililitros. Tenemos que tomar en cuenta también el ángulo en el cual se va a administrar la vía subdérmica y de la aguja. Entonces tenemos de 45 grados y también tenemos de 90 grados. La de 90 grados se utilizará especialmente en algunos fármacos como lo que es la heparina, ya que esta necesita obligatoriamente que sea administrada en un ángulo de 90 grados. Tenemos algunos otros usos comunes, como por ejemplo son la insulina,
lo que es la heparina, las vacunas y otros fármacos, como lo que encontramos el salbutamol, la adrenalina, la escopolamina, los analgésicos opioides o antieméticos. Tenemos que tomar en cuenta también los que son los lugares potenciales para administrar esta vía. Entre estos encontramos lo que es los cojinetes grasos del abdomen, y aquí también tenemos los cojinetes grasos del hemiabdomen, el cual será esencial o fundamental para lo que es la administración de la heparina. También tenemos otras zonas potenciales para lo que es la administración, como lo que es la zona lateral del muslo, la zona lateral del brazo, los glúteos o la zona alta de la espalda. Muchas gracias, y a continuación vamos a hablar sobre lo que es la técnica. Muy bien, los pasos para realizar una inyección subdérmica, primero es saludar al paciente y recibir la receta médica. Después se tiene que realizar las preguntas pertinentes, es decir, advertir al paciente sobre las posibles consecuencias que tenga esta inyección o esta vacuna, los efectos secundarios, si tiene alergias y si antes se ha puesto este medicamento. Después se tiene que lavar las manos o ponerse gel alcohol. Una vez que se sequen las manos completamente, nos procedemos a poner los guantes. Estos guantes no es necesario de que sean estériles, entonces ya. Ya, el siguiente paso es realizar la entrevista médica como tal y de ahí verificar los días correctos. Cuando es previa a la administración, primero hay que ver que el paciente sea el correcto, la medicación sea la correcta, la dosis sea la correcta, la vía de administración sea la correcta y este sea el horario correcto. Después de la administración vienen los 5 yo, que es el yo preparo, yo administro, yo respondo, yo registro y yo educo. También hay que tener en cuenta que se debe de resguardar la intimidad del paciente. De ahí se debe de elegir la zona de la inyección, que ya se las explicó, y después tiene que verificarse como tal el material. Para esto vamos a necesitar toruntas de algodón con alcohol al 70%, que está aquí. También vamos a necesitar lo que es la jeringa y las agujas óptimas para esto, que eran de color mate. Y bueno, la medicación como tal, que ya fue también explicado. Para esto vamos a tener nuestra muestra de piel, o bueno, de carne. Y bueno, primero vamos a tener que hacer lo que es el rompimiento de la ampolla. Para esto también necesitamos una gasa y debe de abrirla. En esta gasa estéril se tiene que doblar lo que es el cuello de la ampolla al lado contrario del cuerpo. Ya, muy bien. De ahí se le hace el movimiento. Ya. A continuación tenemos que abrir lo que es la jeringuilla. Y colocar el medicamento. Es importante que no vaya a tocar ninguna pared ni borde de la ampolla. Entonces, bueno, le da golpecitos a la jeringa para que pueda salir el oxígeno. Ya. Después se debe de desinfectar la zona. Ahí. Okay. Ahí. Bueno, mejor no tocar. Ya. Se debe de desinfectar la zona con las toruntas de algodón al 70% en movimientos en círculo o espiral hacia afuera. Entonces vamos a hacer así, sin volver a realizar
las zonas que ya estuvieron. Y de ahí, bueno, ya. Se debe de colocar la inyección con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Normalmente se debe de pellizcar la zona, pero como este es un trozo de carne, no lo vamos a realizar. Después se le va empujando suavemente, pero firme, hasta administrar todo el medicamento. Ya. De ahí se le retira y con una tabla de algodón se le mantiene. Después es importante dejar cómodo al paciente por cualquier efecto que pueda tener esta inyección o vacuna, y de ahí tenemos que realizar lo que es el desecho de los materiales adecuadamente. Ya. Entonces para esto tenemos, por ejemplo, la funda roja, y aquí se le colocaría todo lo que tuvo contacto con el paciente, como es las torundas de algodón. Las torundas se las pondría aquí, igual lo que es la jeringuilla. Y la aguja como tal debería ir en la funda amarilla. Entonces esta iría acá y esta jeringuilla acá. Y en la funda negra, bueno, se le desecha lo que es las gasas que no tuvo contacto con el paciente, lo que es la ampolla también se le pone, y las fundas de desecho. Entonces eso, de ahí luego se tiene que retirar los guantes. Y realizar nuevamente el lavado de manos, o lo que es ponerse gel alcohol con los pasos ya mencionados, y este registro debe de hacerse el registro del medicamento y comprobar que el paciente se encuentre bien. Eso sería todo. Nosotros les vamos a hablar de la inyectología muscular. El grupo está conformado por Daniel Ortiz, Anaí Ortiz y Carlos Vallejo. La información general es que la inyección intramuscular es una inyección de medicamento que se administra a la zona profunda del tejido muscular. Generalmente se administran volúmenes elevados de fármacos, y es por la razón de que existe una absorción rápida. Generalmente se administran hasta 7 ml de fármaco o de solución. La longitud de la aguja va a ser variable de acuerdo a las características del paciente, como puede ser el tejido adiposo subcutáneo que recubre a los músculos. Vamos a utilizar una jeringa de hasta 10 ml. El contenido, como ya se dijo, va a ser de 3 hasta 7 ml. El calibre de la aguja va a ser de 18 a 25 G por 1 pulgada hasta 3 pulgadas. Vamos a utilizar también guantes, torundas y alcohol. La técnica correcta consiste primero en colocarnos los guantes, después limpiar la zona donde vamos a inyectar con una torunda de alcohol, y vamos a realizar movimientos circulares hasta una distancia aproximada de 5 centímetros. Aquí es importante recordar no volver a pasar la torunda por el mismo lugar por el que ya se pasó. Esto es para lograr la antisepsia. Lo que tenemos que hacer después es tensar la piel con ayuda de nuestra mano no dominante y verificar que nuestro paciente no tenga contraído los músculos. Es por esto que tenemos que explicarle que se debe relajar y que vamos a realizar un pinchazo, porque en el caso de que tenga contraído los músculos y no esté relajado, podemos realizar mal el procedimiento y pueden haber complicaciones. Después inyectamos con la aguja en un ángulo de 90 grados. Tenemos que aspirar un poco para verificar que el lugar de inyección fue el correcto y que no haya volúmenes de sangre. Lo debemos hacer
lentamente y al retirar la aguja debemos hacerlo rápidamente para evitar dolores al paciente en un ángulo también de 90 grados. En los lugares donde vamos a inyectar la solución intramuscular va a ser en el músculo vasto lateral o vasto externo, en el músculo ventrogluteal o anterogluteal, en el músculo deltoides o en el músculo dorsogluteal o posterogluteal. Ahora el músculo vasto lateral o vasto externo vamos a dividirlo en 3 partes. Este músculo va desde debajo del trocánter mayor hasta una mano por encima de la rodilla. Vamos a dividirlas en 3 partes iguales y vamos a colocar la inyección en el tercio medio. Este es un buen procedimiento en niños menores de 3 años, ya que es el músculo más desarrollado a esta edad y contiene pocos vasos sanguíneos y pocos también nervios que puedan afectar a la inyección. Ahora yo les voy a hablar acerca de la zona ubicada en el músculo ventrogluteal o también llamada anterogluteal. El procedimiento que vamos a realizar va a ser de primero pedir a la persona que va a recibir la inyección que se acueste de lado. Luego de eso, para poder encontrar la ubicación correcta, vamos a colocar la palma de la mano en la parte superior externa del muslo, donde se encuentran los glúteos. Apuntar el dedo pulgar en la ingle y los dedos hacia la cabeza de la persona. Luego vamos a formar una V con los dedos separando el dedo índice de los otros 3. Vamos a sentir en la orilla de un hueso a lo largo de la punta de los dedos meñique e índice y anular. El lugar para aplicar la inyección es en medio de esta V. La cadera, a diferencia del anterior lugar, es un buen lugar para inyección en los adultos y los niños mayores de 7 meses de edad. El tercer lugar en donde vamos a aplicar la inyección intramuscular va a ser en el músculo deltoides, que es el músculo de la parte superior del brazo. La parte baja de este hueso forma la base. Primero vamos a descubrir completamente la parte superior del brazo. Vamos a aplicar la inyección en el centro de un triángulo invertido. Vamos a sentir el hueso que atraviesa la parte superior del brazo. Este hueso va a ser el acromio. La parte baja de este hueso va a formar la base del triángulo. Y la punta del triángulo va a quedar directamente bajo la mitad de la base, cerca del nivel de la axila. El área que será la correcta, la indicada para aplicar la inyección, va a ser en el centro del triángulo, aproximadamente 2.5 a 5 centímetros debajo de la parte inferior del acromio. Este lugar no debe usarse si la persona es muy delgada o si el músculo deltoides es muy pequeño. Ok, voy a hablar acerca de la región dorsogluteal o posterogluteal, la cual se encuentra en los glúteos. Como parte del procedimiento es importante recalcar que se puede realizar tanto en bipedestación como en decúbito prono, donde como parte del procedimiento vamos a descubrir primeramente un lado de los glúteos y con una toallita de alcohol o de forma imaginaria vamos a realizar una división en cuadrantes, la cual va a corresponder a una división en lo que sería entre la hendidura de los glúteos y el lado externo del cuerpo. Vamos a trazar una línea media y sobre esta vamos a tomar como punto de referencia de 7.5 a 5 centímetros hacia abajo para hacer la división de la línea horizontal que va a cruzar sobre esta línea vertical que previamente trazada. Y como parte del punto de inyección vamos a tener que es el cuadrante superior externo, donde vamos a realizar la inyección sin complicaciones
complicación mayor alguna, puesto que evitamos la trayectoria del nervio ciático. También es importante recordar que el medicamento que se administre sea el adecuado, puesto que nos menciona como tal la vía de administración de los mismos, que es la vía intramuscular. Los materiales que vamos a utilizar como parte del procedimiento es una torunda con alcohol o clorhexidina u povidona. También vamos a utilizar lo que corresponde a una aguja de calibre que va entre los 18 a 25 G por 1 a 3 pulgadas. Y la jeringuilla que vamos a utilizar puede ser de hasta 10 milímetros, puesto que la cantidad máxima de administración de medicamento es de 7 mililitros. También es importante, bueno, aquí vemos una práctica donde primero aquí se está realizando lo que es la antisepsia, donde repasamos la torunda de alcohol de adentro hacia afuera en una forma de espiral, utilizando de manera adecuada lo que son los guantes. Posterior a esto realizamos lo que es la carga del medicamento, donde abrimos la ampolla, cargamos en este caso en agua bidestilada, siempre es importante recordar desechar la aguja con la cual se recarga el medicamento, puesto que esta tiende a perder lo que es la punta del bisel y tiende a perder lo que es la asepsia. De igual manera aquí vemos lo que se le agita y se le sacan los residuos de aire que hayan quedado como producto de la carga mediante golpes a la parte superior de la aguja para que salga el máximo de aire y lo expulsamos. Posterior a esto tenemos aquí el proceso de la inyección, donde lo realizamos en un ángulo de 90 grados. Aquí insertamos de 2/3 hasta toda la aguja completa, dependiendo la densidad de tejido adiposo del paciente. Retrocedemos el émbolo para comprobar que no se hayan comprometido vasos sanguíneos, y la administración la realizamos de una forma lenta. En este caso se administró con la cantidad máxima de hasta 7 ml, y de igual manera la lentitud con la cual vamos a realizar el procedimiento va a depender del medicamento, aunque es recomendable realizarlo de una forma lenta pero concisa. A la hora de retirar la aguja lo realizamos con un movimiento rápido para evitar daño de estructuras hacia el paciente, igual manteniendo el ángulo de 90 grados y haciendo el correcto desecho de lo que es el material, en este caso la jeringuilla con la aguja y los guantes. Y eso sería todo en cuanto a lo que es la inyección intramuscular en los 4 puntos de inserción y la práctica.